Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Empezamos como siempre dando la bienvenida a todos nuestros oyentes y las bendiciones de Radio Luz a las Naciones, donde estamos exponiendo también esta programación del fundamento bíblico de nuestra fe. Continuamos en esta doctrina que yo creo que es algo tan importante para nuestros días, y no porque crea solamente, sino porque la Biblia misma nos enseña la necesidad que tenemos de saber lo que Dios verdaderamente nos está haciendo partícipes a todos aquellos cristianos, es decir, a los adoptados como miembros de la familia de Dios. Y la doctrina de la adopción es algo que nos enriquece mucho a nosotros como cristianos. Es algo cuando nosotros sabemos la verdad de ello y la apreciamos y la valoramos y nos aferramos a estos principios bíblicos de nuestra fe dentro de nuestro cristianismo. Es un sólido pilar por el cual nos puede traer consuelo en momentos muy difíciles. Como cada uno de cristianos, los cristianos pasamos a veces por esos momentos. Pero cuando tenemos un concepto claro de lo que es la adopción bíblica, cómo Dios nos ha adoptado, es decir, cómo Dios nos ha hecho miembros de la familia de Dios, donde Dios no es nuestro juez en el sentido de que estamos sin justificación, sino porque hemos sido justificados por la sola fe en Cristo. Dios ahora es nuestro Padre. Y esto es algo importante porque Dios pudiera habernos regenerado, habernos declarado no culpable, inocente, haber sido justificados y dejarlo ahí, ¿verdad? Y es una declaración legal y es un hombre hecho salvo por fe en Cristo Jesús, pero hubiese quedado ahí. Pero sin embargo, a Dios le ha placido, como resultado de la fe salvadora, como el resultado de la justificación por la sola fe, adoptarnos y darnos esta membresía dentro de la familia de Dios, o sea, hacernos partícipes y miembros de su pueblo, de la familia de Dios, donde Él es nuestro Padre. Y esto es un gran privilegio, porque esto debe ser algo que nos lleve a alentarnos, a vivir con ese gozo, con esa certeza, con esa certidumbre, con esa convicción de que Dios está al control de nuestras vidas como Padre. Hablamos aquellos que hemos recibido a Cristo por la fe, hemos creído en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, hemos creído en la muerte y en la resurrección de Jesucristo y hemos recibido la vida de Cristo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, para tales personas que viven en este punto,
es esta enseñanza. Y como siempre decimos, y si alguno no está en este punto, no es cristiano aún o no ha sido adoptado porque se resiste a formar parte de ser miembro de la familia de Dios, pues aquí tenemos toda la mesa puesta para poder llevar a cabo también este principio que nos enseña la Biblia y ser participantes de este gran privilegio que Dios nos otorga. Estamos en esta tercera clase de esta doctrina de la adopción y una de las cosas importantes que estamos viendo es, ya vimos la definición de lo que es la adopción dentro de lo que es la enseñanza bíblica, pero estamos desarrollando los beneficios o el resultado, esos privilegios que nosotros tenemos como cristianos por parte de Dios, a través de la palabra de Dios, que nos enseña que son para nosotros y que yo creo que es relevante para que lo expongamos de una manera detenida, desarrollando algunos de los muchos puntos que encontramos en las Escrituras para que sepamos, ¿verdad?, lo que Dios nos ha concedido. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, eso es lo que estamos mirando y exponiendo, la doctrina de la adopción. Y aunque la adopción es un privilegio que nos viene en el momento en el cual nosotros aceptamos a Cristo y nacemos de nuevo y estamos en la justificación, también es verdad que es distinto de la misma manera también de la regeneración o de la justificación. Por eso en el desarrollo bíblico de principios doctrinales, después de la justificación por la sola fe, estamos exponiendo este punto doctrinal de la adopción. Es decir, es diferente, ¿verdad? La adopción incluye el arrepentimiento, la conversión, la justificación, pero cuando hablamos de la adopción estamos hablando de algo distinto. Bien pudiéramos decir que es el resultado de la fe que nos ha salvado, ¿verdad? O sea, del resultado de haber sido justificado delante de Dios en Cristo Jesús. Por eso la adopción sigue a esa conversión que hemos tenido en Cristo. Es el resultado de la fe salvadora. Y hay un versículo en Gálatas capítulo 3, versículo número 26, donde ya hemos tocado este texto, pero creo que también es importante que los pongamos en cuanto a lo que venimos diciendo, donde podemos ver que dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe ¿en quién? En Jesucristo. Entonces vemos como la adopción sigue a la conversión. Es por la fe en Cristo que nosotros somos adoptados. Y bien podemos ver también un versículo, o podemos recordar en Juan capítulo 1, versículo número 12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el punto principal de la adopción es entender y saber que es el resultado de haber creído en Cristo, ¿verdad? Es distinto a la regeneración. Mira, en la regeneración muchas de las veces pensamos el concepto de lo que es el nacer de nuevo. Y a veces como que queremos asimilar la adopción con la regeneración o en el nuevo nacimiento. Pero en verdad la adopción no tiene nada que ver con lo que está enseñando en cuanto a la regeneración. Es decir, la adopción está enseñando lo opuesto a lo que pudiéramos pensar de lo que es la regeneración, como nacer dentro de una casa o tener la vida de Cristo dentro de un hogar. Bueno, la adopción nos está enseñando lo opuesto. Porque nos está enseñando la adopción, que es, dijimos, una palabra compuesta, y es un hijo colocado. Es una palabra compuesta del griego huios y tesis, y significa un hijo colocado, puesto. Dijimos que no es algo natural que nace dentro de la casa. Es lo que nos está enseñando la palabra. O sea, es alguien que no forma parte de la familia de Dios en el ámbito natural, pero cuando por la fe en Cristo nosotros creemos, entonces tal persona es colocado dentro como miembro de la familia de Dios. ¿Entendemos eso o no? No es un nacer dentro, no es una vida dentro, no, es un nuevo nacimiento, es una justificación que uno tiene por la fe en Cristo, pero es colocado dentro posteriormente después de la conversión o de la justificación como miembro de la familia de Dios. Y los privilegios de la adopción, hay dos cosas. Hoy vamos a mirar un punto y
Otro día tocaremos el siguiente punto para concretar ya la doctrina de la adopción. Creo que serán estas 4 clases, hoy es la tercera. Hay 2 cosas que van vinculadas como resultado de que hemos sido adoptados dentro de los privilegios que nos está enseñando la palabra de Dios en cuanto a la doctrina de la adopción. Y uno tiene que ver cómo es la manera o cómo Dios se relaciona con nosotros, con sus hijos. Y el siguiente punto que estudiaremos, la siguiente clase, si Dios permite, es cómo nosotros, los cristianos, los hermanos, nos relacionamos los unos con los otros dentro de la familia de Dios. Entonces, vamos a ver el primer punto. ¿Cuál es la manera o cómo Dios nos enseña en su palabra el papel que está llevando a cabo o la manera en cuanto a su relación para con nosotros? Eso son privilegios que nos está dando a nosotros. Que Dios se relacione con nosotros y nos enseñe la manera o estos beneficios o privilegios que obtenemos nosotros por ser adoptados como miembros de la familia de Dios es algo sumamente especial. Y uno de los privilegios más grandes que obtenemos en la adopción precisamente tiene que ver con lo que nos enseña Mateo. Vamos allá a Mateo, capítulo número 6. A mí en lo personal creo también que es uno de los privilegios más grandes que Dios nos ha dado a nosotros, a los hijos, a los adoptados, a los nacidos de nuevo, es poder hablar y relacionarnos con Dios como un Padre bueno, como un Padre amoroso. O sea, creo que el privilegio en el cual la Biblia nos está presentando en esa relación que Dios tiene con nosotros, cómo Dios se relaciona con nosotros y cómo nosotros podemos participar de esa comunión con Dios, es algo tan elevado que yo creo, y en lo personal hablo por mí mismo, no logro agradecer en su magnitud como debería de hacerlo o entenderlo. Porque es algo de sumo privilegio. ¿Cómo nosotros podemos entablar una conversación? Podemos hablar, podemos dirigirnos a Dios. ¿Cómo nosotros podemos escuchar lo que Dios tiene para con nosotros? De ahí que en Mateo capítulo número 6 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta ahí nada más. Posteriormente podemos seguir. Vamos a analizar después un poco más a fondo esta oración. Pero mira lo que Jesús está enseñando como un modelo de oración a sus discípulos. Nosotros los adoptados, nosotros los miembros de la familia de Dios, podemos dirigirnos a Dios y Dios se relaciona para con nosotros a través de Cristo, a través de que somos sus hijos, por medio de la vida del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros podemos dirigirnos y debemos dirigirnos a Dios como ¿qué? Como Padre. Como Padre, dentro de la iglesia, los que somos miembros, los adoptados, como Padre que dice, nuestro. Tenemos por tanto un Padre en común, los cristianos. Cada uno de los que hemos sido adoptados a formar parte de la membresía o miembros de la familia de Dios, podemos dirigirnos a Dios como Padre. Padre nuestro. Él es nuestro Padre. Yo no sé cuánto esto implica para ti, pero Dios nos permite y nos enseña que cuando nos dirigimos a Él, hemos de dirigirnos como Él nos enseña que Él es en la palabra para con nosotros, los adoptados. Padre nuestro. Y este es uno de los privilegios más grandes. Muchas de las veces como que no sacamos el sabor o como que no entendemos en la profundidad el valor que tiene o el aprecio que debería de tener para con nosotros a la hora de que decimos muy comúnmente, ¿verdad? Como algo ya muy cotidiano, muy repetitivo, pero a veces sin saber o profundizar el valor de cómo nos estamos dirigiendo a Dios. O sea, ¿cuál es el resultado, verdad? ¿O cuál es el significado de ser adoptado? ¿O el privilegio que nos vincula con Dios el Padre al ser adoptado? Padre nuestro. Porque estamos en Cristo, podremos dirigirnos a Dios como Padre. Y este es un punto muy importante. Ya no tenemos que relacionarnos con Dios como un esclavo, ¿verdad? Se relaciona con su amo. No,
Con Dios ya no nos estamos relacionando, ya no nos relacionamos como nos enseña la palabra de Dios antiguamente, ¿verdad? Y como es un esclavo dirigiéndose a un amo. No es esa la condición que Dios nos enseña a los adoptados. Dice Pablo, el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo número 4, versículo número 4 al 7, cómo nosotros nos relacionamos ahora con Dios como Padre, como un hijo, ¿verdad? Se relaciona con su Padre. De ahí que Pablo dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Versículo número 7. Así que ya no eres, ¿qué? Esclavo. Nuestra relación con Dios no es de ser un esclavo en cuanto solamente dirigirnos a Él como amo, sino nos dirigimos ahora como Padre. Claro que tenemos esa posición también ahora, que es un gran privilegio de ser esclavos de Cristo. Una esclavitud en cuanto al agradecimiento y al sometimiento que tenemos a Dios por habernos libertado del pecado y venir a ser ahora siervo de la justicia. Cuando la Biblia habla de ser un esclavo, Pablo cuando dice yo, Pablo, esclavo o siervo, está hablando verdaderamente de ser un esclavo. Pero el ser un esclavo ahí no se dirige simplemente como un amo, sino que Pablo está hablando en su propia vida también como un hombre que ha sido adoptado. Forma parte de la familia de Dios. Claro que el siervo en el cual se dirige el apóstol Pablo, que muchas veces nos enseña la palabra de Dios, es un hombre que vive sujeto, subordinado, rendido por amor a Cristo. Eso es una honra que Dios nos da, ¿verdad? Un siervo es un esclavo de Cristo. Tiene su vida rendida por completo bajo el señorío de Cristo. De ahí la palabra en el griego doulos. Tiene que ver con esto, con ser un esclavo, con un siervo. Pero en cuanto a la relación del esclavo, no es dirigida a Dios como amo, en el sentido de cómo eran antiguamente los esclavos con los amos, sino los que somos miembros, los que hemos sido adoptados, somos hijos y nos dirigimos a Dios como Padre. Así dice el apóstol Pablo que ya no eres esclavo. Y el contraste de lo que no somos a lo que somos, Pablo dice, sino hijo. Este es otro gran privilegio que nos está enseñando la palabra de Dios a los que hemos sido adoptados en la familia de Dios. El testimonio interno que nos da Dios a través del Espíritu Santo a nosotros, precisamente en esa dirección cuando nos dirigimos a Dios como Padre, es ese clamor, Abba Padre, ¿no? Ya hemos dicho, o hemos comentado, hemos leído en alguna otra ocasión, en las siguientes clases, las anteriores, lo que es Abba Padre. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Así que a la misma vez lo que significa el texto es que Él es nuestro Padre. Ya no nos dirigimos a Él como esclavos, sino como hijo. Y en cuanto a Él, no como un amo solamente, sino como nuestro Padre, como nuestro Padre. Así que aunque Dios, ¿verdad? Nosotros vemos que Dios es nuestro creador, Dios es nuestro juez, Dios es nuestro sustentador, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sanador, Él es nuestro protector, Él es maestro. Pero más allá de todas esas calificaciones, de lo que Dios es para con nosotros, hay una que la Biblia destaca por encima en cuanto a la adopción. Y precisamente es como Dios se presenta a sus hijos, a nosotros, a los que hemos sido adoptados. Y Él se presenta como Padre, como un Padre bueno, como un Padre amoroso, como un Padre paciente, como un Padre que suple todas nuestras necesidades, como un Padre que está al cuidado y a la atención de todo lo que nos está ocurriendo. Un Padre que nos está guardando, como la niña dice de sus ojos
Un padre que, como nos enseña el mismo apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo número 7, dice que echando todas nuestras preocupaciones o todas nuestras ansiedades, dice, ¿por qué? ¿O cuál es el motivo por el cual nosotros podemos presentar todo delante de Dios? Dice, porque Él tiene cuidado de ¿quiénes? De los adoptados, de los miembros de la familia de Dios, de los hijos de Dios. Así que eso nos tiene que dar garantía, ¿verdad? Así es que la relación con Dios como nuestro Padre es el fundamento de muchas bendiciones, de muchos privilegios, pero la que estamos destacando en esta noche tiene que ver precisamente con un Padre bueno, celestial y amoroso, que está atento a todas nuestras oraciones. También nos enseña la palabra de Dios. Bueno, y pudiéramos buscar otras muchas definiciones, pero digamos que el más íntimo que nos transmite de los altos privilegios que tenemos en cuanto a este compañerismo que tenemos con Dios y que Dios tiene para con nosotros, es el papel de nuestro Padre. Dice la primera carta de Juan, en el capítulo número 3, versículo número 1, mirad cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre, para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Una de las cosas importantes es cómo Padre nos muestra su amor de una manera clara y evidente. Ya hemos estudiado, ¿no?, la exposición de la primera carta de Juan, ya hemos pasado aquí en el capítulo 3 y hemos estudiado un poco este versículo. Y lo que el apóstol Juan está diciendo, mirad qué clase de amor viene de un país lejano, extraño, no es de este mundo. En la manera en cómo Dios nos ha amado, es un amor incondicional que solamente procede de Dios. Y Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Bueno, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces es importante ver cómo Dios demuestra su amor a sus hijos, a los adoptados. Aquí está hablando del Padre, así que está hablando de los cristianos, está hablando de los adoptados. Nos está hablando de estos beneficios, estos privilegios que tenemos por haber sido adoptados como miembro de la familia de Dios. En el Salmo 103, también en los versículos 13-14, es un salmo escrito por el rey David, y el versículo 13-14 dice, como el Padre se compadece de ¿quién? De los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Dice, se acuerda de que somos polvo. A veces olvidamos que Él nos comprende. Él sabe cuál es nuestra condición. Él conoce todas nuestras áreas. Él nos enseña la palabra de Dios que tiene contado cada uno de nuestros. Dios nuestro Padre es omnisciente. Uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Es una palabra compuesta, omni en el griego es todo y viene de conocimiento. Él conoce todas las cosas. Y podemos descansar en este conocimiento de Dios para con nosotros. No hay nada que podamos esconderle a Dios. Aquí nos está enseñando que Él se compadece, como el Padre dice en el versículo número 13, se compadece de los hijos. Dice que Dios también se compadece de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Él sabe bien por dónde pasamos, lo que vivimos, lo que pensamos, nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras debilidades. Es ahí donde nosotros podemos confiar. Es ahí donde nosotros podemos dirigirnos a Dios como Padre. Y es ahí donde nosotros podemos clamar, Abba, Abba Padre. Es en las mejores manos donde podemos presentarnos, las manos de nuestro Dios, en las manos de nuestro Padre. Y en esa relación que estamos viendo que Dios tiene para con nosotros, es una relación enriquecedora, que debemos conocer, que debemos saber de lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Él cuida, otra de las cosas que vemos también es que Él cuida como Padre de todas nuestras necesidades. Él está atento aún a las cosas más insignificantes que pudieran ser para ti o para mí como una preocupación o algo que nos lleve a vivir de una manera con ansiedad. Él sabe, Él conoce, Él nos guarda, Él está pendiente. Uno de los textos más
más claro que podríamos posiblemente, no sé si habrá algo más, pero yo pensaba en Mateo, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 25. Jesús aquí en el Sermón del Monte, dirigiendo esta enseñanza también a sus discípulos, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial. Aquí destaca algo importante. ¿A quién va dirigiendo estas palabras? Y vuestro Padre Celestial dice que las alimenta. La pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Vestido, ¿con qué os afanáis? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es ahí donde posteriormente nos enseña: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Él está atento. Por eso hemos hablado también de que Él es nuestro Dios sustentador, nuestro Dios proveedor. Él es nuestro guardador. Él es quien nos ha prometido sustentarnos, suplir nuestras necesidades. Muchas de las veces uno de los engaños más grandes que obtenemos o que tenemos a través de estar pensando en nuestras propias cosas, o el afán o la inquietud, en las cosas de este mundo, las preocupaciones, que Dios nos dice que no debemos de afanarnos en ello o perturbarnos en ese punto, es dejar de confiar en lo que Dios nos está enseñando a confiar. Él es quien ha prometido suplir nuestras necesidades. Él es, por tanto, quien cuida de todas nuestras necesidades. Él es quien está sustentándonos. Podemos confiar plenamente con todos nuestros corazones que porque es Dios quien lo ha dicho, Él lo cumplirá. Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra de Dios, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló, dice, y no lo ejecutará, en Números 23, versículo número 19. Podemos confiar plenamente en lo que Dios nos está enseñando. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo ha dicho. Y está enseñando estos principios aquí a los discípulos. Y está definiendo, dice, vuestro Padre Celestial. Así que esto es para nosotros también. Aquí mismo donde estamos en Mateo capítulo 7, versículo número 11, donde nos enseña: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, la pregunta: ¿cuánto más vuestro Padre que está en donde? En los cielos, da cosas a los que le pidan? La comparación de un padre terrenal a la comparación de lo que Jesús viene destacando a un Padre celestial, dejándonos bien claro cuál es nuestra condición, como bien nos enseña el versículo número 11. Pues si vosotros, dice, siendo ¿qué? Siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Bueno, ¿cuánto más el Padre Celestial, el Padre bueno, el Padre justo, el Padre Santo, dará, como bien nos enseña, estos dones para capacitarnos? O como bien nos está enseñando aquí en el versículo número 11, dádivas, buenas cosas que le pidan. ¿Sabes? Hay un versículo, yo estaba pensando hoy en Lucas, en el capítulo número 11, versículo número 13, que va en un conjunto y relacionado con lo que hemos dicho en Mateo,
Pero según Lucas dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, la pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí en Lucas, en el capítulo 11, versículo número 13, junto con lo que hemos leído en Mateo, capítulo 7, versículo número 11, no está hablando específicamente de la persona del Espíritu Santo. Y digo que esto es importante porque, por ejemplo, en el griego no usa artículo. O sea, aquí en el griego no está enseñando que dará el Espíritu Santo, no aparece el artículo, dará Espíritu Santo. Entonces, no está hablando en cuanto a la persona del Espíritu Santo que pedimos y viene el Espíritu Santo, pero sí nos está enseñando en cuanto a la capacitación y a los dones, cómo Dios nos capacita a través del Espíritu Santo. Es como Él nos capacita para el ministerio. Estas dádivas, estos dones que Dios nos da, tiene que ver para funcionar y para obrar dentro de la obra. No está hablando a la persona del Espíritu Santo en sí. Ya está, ¿verdad? Podemos ver. Claro que no la desvinculamos, pero está haciendo énfasis a lo que nos da a través del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene que ver con esas buenas dádivas. Hay un libro que he leído ya un par de veces y que hemos recomendado, 10 lunes con mi pastor, y habla precisamente de este principio, en cuanto a que Dios nos llama, no está llamando a hombres capacitados, pero sin embargo dice que Dios llama a los capacitados o capacita a los llamados. Dios capacita a los llamados, no está llamando a hombres capacitados. Lo que Dios está haciendo a través del ministerio de la obra del Espíritu Santo es capacitando a los que han sido llamados conforme a su voluntad, que es diferente. Bueno, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre bueno, Él nos dará el con qué para poder seguir ministrando, para poder seguir sirviendo dentro del ministerio. ¿Sí o no? Ahora, Jesús también nos enseñó y enseñó a sus discípulos a mantener una relación limpia con el Padre. Esta relación que estamos viendo y que estamos exponiendo primariamente de una manera en cuanto a Dios para con nosotros tiene que ver con la enseñanza de Jesús de cómo nosotros tenemos que mantener una relación limpia con el Padre. Y de ahí que volvemos a Mateo capítulo 6, a la oración del Padre Nuestro. Versículo número 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En el versículo número 12 que hemos leído, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es importante notar que Jesús no está enseñando de que la oración que nosotros dirigimos al Padre sea una oración en cuanto a el perdón para obtener la justificación. El perdón de Dios para con nosotros, cuando hemos sido justificados en Cristo, es una vez para siempre. Pero aquí nos habla de una oración, el pan nuestro de cada día, una oración continua que tiene que estar los adoptados de los hijos de Dios. Es enfocando lo que Jesús dice y enseña, dirigiéndose a nosotros, de que necesitamos restablecer nuestra relación con Dios como Padre cada vez que nosotros pecamos o fallamos. Es que esa relación siga estando unida de hijos a padre. Es que no sea interrumpida a consecuencia del pecado. De ahí que perdónanos nuestras deudas. Ese perdón no tiene que ver con volver a nacer o volver a ser justificados delante del Padre. Pero sí que tiene que ver con nuestro caminar. Por eso es importante, ¿verdad?, que cuando nos dirigimos aquí en lo que Jesús nos está enseñando, no nos estamos dirigiendo a un Dios juzgándonos, sino a un Dios como Padre. Esta es la oración en la que nos relacionamos con Dios, como el juez eterno, ¿verdad?, del universo, sino con Dios Padre. No nos estamos relacionando como con un juez, sí nos estamos relacionando como nuestro Padre. Por eso lo que nos está enseñando esta oración es que en nuestro caminar diario tenemos que buscar que eso sea restablecido,
que podamos pedir perdón a Dios, dirigiéndonos a Dios cada día, para que eso no quede cortado, para que la comunión que tengamos con Dios sea una comunión limpia. De ahí que Jesús está enseñando cómo mantener limpia nuestra relación con Dios como Padre, nosotros siendo sus hijos. A causa del pecado la comunión se corta con Dios, pero cada día nosotros tenemos que buscar que esa relación sea restablecida, sea nuevamente conectada con nosotros. Perdónanos, dijo Jesús. Es algo a diario, es algo que tenemos que tener presente. Porque si algo que corta la comunión que nosotros los cristianos como hijos adoptados de la familia de Dios se corta o se puede perder en el sentido de la comunión con el Padre, es a consecuencia del pecado. Por eso la primera carta de Juan, en el capítulo número 1, en el versículo número 9, nos enseña: si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahí encontramos este principio de la oración del Padre Nuestro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el motivo por el cual debemos pedir perdón a Dios todos los días. Perdónanos nuestras deudas. Señor, queremos seguir manteniendo la relación de un hijo con el Padre, un Padre que sigue estando atento. Una relación limpia con Dios es algo imprescindible dentro de lo que es la adopción. Y eso es a lo que dirige Jesús aquí en este punto. No tanto, por supuesto, ha habido una vez, por eso somos hijos y adoptados, pero no es algo repetitivo de que volvamos a pedir perdón para volver a ser justificados nuevamente. Esto es una sola vez y punto. No pueden ser dos veces. Pero la relación de hijo a padre, si es algo continuo sobre este perdón, restableciendo cada vez que fallamos, pecamos y se corta esa comunión, confesamos nuestros pecados y Dios nos enseña que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Vamos allá a Romanos capítulo número 8, porque otro beneficio de la adopción es el ser dirigidos por el Espíritu Santo. Romanos 8:14, donde nos enseña el apóstol Pablo, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo pone el deseo en nosotros de obedecer a Dios. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque somos guiados por el Espíritu Santo. De ahí que pone el deseo de obedecer a Dios y vivir siempre conforme a su voluntad. Pablo lo dice muy claro: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que otro beneficio que vemos aquí en la palabra de Dios tiene que ver con ser guiados por el Espíritu Santo. Todos los que son guiados, dice, los que viven rendidos, los que viven en obediencia, viven sumisos al plan de Dios, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, dice, estos son adoptados. Es decir, esto es para los adoptados, para los que viven de esta manera. Versículo número 13. Esta es la razón por la que los cristianos debiéramos verdaderamente dar muerte, ¿verdad?, a nuestros malos hábitos del cuerpo o a nuestros pecados cuando quieren enseñorearse o quieren tomar posesión de nosotros. Y de ahí que el apóstol Pablo dice en el versículo número 13, pues si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. El contraste, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Solamente hay una manera de hacer morir las obras de la carne, y no es con la carne. ¿Es por medio de qué? Del Espíritu. Ahora, si vivimos por la carne, dice, moriréis. Sin embargo, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que somos hijos de Dios, tenemos que tener este deber en nuestra vida. Por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Eso es matar los malos hábitos del cuerpo. O cada área de nuestras vidas que están tomando posesión o están siendo tomadas por el enemigo, o algún engaño o algún área en nuestras vidas. Solamente hay una manera de vencerlo, y es por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Eso es, ¿verdad? El Espíritu Santo
obrando dentro de los adoptados. Es decir, el Espíritu Santo nos está guiando a los caminos de obediencia, a cómo seguir obedeciendo a Dios en todas nuestras áreas. Y lo vamos a dejar aquí, porque el siguiente punto tiene que ver, ya que hemos visto los beneficios, privilegios, la adopción en cuanto a la forma como Dios se relaciona con nosotros. En la siguiente clase estaremos viendo la forma como nosotros nos relacionamos entre nosotros, los adoptados, como miembros, como hermanos, dentro de la familia de Dios. Así que analicemos, pensemos, valoremos, apreciemos lo que Dios nos está enseñando en su palabra para que saquemos ese beneficio o esta enseñanza enriquecedora referente a lo que es la adopción, el ser miembros de la familia. Amén. Gracias y que Dios os bendiga.